10 de la noche con 26 minutos, se los comentamos, apenas ocurrió el acuerdo entre el gobierno y la oposición para concretar la reforma tributaria. Así es, y vamos a tomar contacto ahora en vivo con el artífice de este acuerdo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un poco cansado, pero contento. Contento porque hemos logrado un buen acuerdo para Chile, un acuerdo que significa incrementar la recaudación en cerca de $1.000 millones por año en promedio, que son recursos que van a la educación y van a la educación de las personas más vulnerables de este país. Sí. De inmediato una pregunta. Usted dice, ¿se va a incrementar en 1.000 millones? Entonces, corríjanos usted, ayúdenos a hacer la suma. Si eran 1.000 millones antes, ¿ahora son 2.000 o estamos sacando mal la cuenta? ¿Cuánto se va a recaudar en total ahora? No, porque aquí se está recaudando 1.000 millones adicionales por año, que hay que pensar que esto no es solo en un año, sino que es en un periodo de tiempo. Nos tenemos que asegurar que las reformas que hemos impulsado tienen financiamiento permanente. Para esto también se va a estar estableciendo no solamente este incremento de tributos, sino también un fondo para la educación de $4.000 millones que va a estar establecido en esta ley por ley permanente. Ministro, vamos al detalle de las propuestas que habían trabado hasta ahora la negociación. Fundamentalmente había discrepancias en cuanto a esta rebaja al impuesto a las personas que pagan quienes ganan más de 535.000 pesos aproximadamente. Desde la concertación se dice que ahora la rebaja se va a centrar en sueldos de hasta 3,5 millones de pesos. ¿Cómo opera eso en la práctica? ¿Significa que las personas de sueldos mayores no van a tener la rebaja que se había hablado? No, si las rebajas van a existir en todos los tramos excepto en el último. Lo que pasa es que las rebajas se focalizan. Por ejemplo, hay una reducción proporcional mayor en los tramos más bajos. El del 5% en la propuesta del Ejecutivo pasaba a 4,25 y queda en 4%. El del 10% queda en 8% y así después hay rebajas de 10% y el último tramo, el de 40%, no tiene rebaja. Entonces lo que hemos hecho es focalizar más los beneficios en aquellos que ganan menos. Ministro, eso ha sido parte de este proceso y creemos que tenemos un buen proyecto. Estamos reduciendo en forma significativa los impuestos a las personas. Al respecto, por ejemplo, se decía que con el proyecto, como estaba hasta el día de hoy, una persona que ganara un sueldo de 600.000 pesos se le rebajaba en 5.826 pesos al año. ¿En cuánto se le van a rebajar los impuestos ahora a esa persona con un sueldo de 600.000 aproximadamente? Que está en ese tramo va a pagar 20% menos de impuestos. Esa es la respuesta para cualquiera que esté en el tramo 1, o sea, en el tramo del 5%. Una persona que está afecta hoy día a impuestos va a reducir su pago de impuestos en 20%. Y en el que ganaba, por ejemplo, 6 millones de pesos, con la antigua propuesta, se le iba a rebajar al año en 1.543.337. ¿Cuánto menos cerró su beneficio? No tengo la cifra exacta porque no lo tengo calculado. Por la estructura que tiene el sistema tributario chileno, cuando uno rebaja un tramo, está rebajando el ingreso de esa persona, de todos los que pasan por ese nivel de ingreso. Exacto. Por lo tanto, no podemos escudar a una persona y decir esto no está disponible para el resto de los tramos, porque si no tendríamos que hacer una estructura tributaria distinta en Chile. Pero sí hemos focalizado las rebajas en los tramos más bajos. Pero de todas maneras, ministro, la persona que gana 6 millones, su rebaja tributaria va a seguir siendo mayor que la que gana 600.000. Pero es indudable, ¿cómo podría ser de otra manera? Si paga mucho más impuestos. Si aquí lo que hemos hablado es que esa persona va a tener una reducción de impuestos porcentual menor, pero el que gana más paga más, y cuando hay una rebaja tributaria, y así lo hemos planteado, así ocurrió en los gobiernos de la concertación, cuando se rebajaron las tasas de impuestos a las personas y se rebajó incluso el tramo más alto de la distribución de ingresos. Ministro, junto con valorar el acuerdo, desde la oposición han notificado ya que el tema tributario no se cierra aquí y que va a seguir abierto en vistas de la próxima elección presidencial. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, mire, era algo muy esperable, ellos lo habían anunciado antes, así que me parece que no constituye una novedad. Para nosotros, esta es una propuesta tributaria que ha encontrado respaldo, es una reforma tributaria maciza, es la segunda mayor recaudación desde el año 90, 91. En los últimos 20 años, esta es la que más recauda después de esa. Pero es bueno o malo para el país que siga abierto el tema tributario, ministro. Es lo que necesitamos nosotros para nuestro esfuerzo educacional, cuidando que este país pueda seguir creciendo y creando empleo. A mí me gustaría, y por supuesto a nosotros nos gustaría, que esto pudiera cerrar el tema tributario, pero estamos conscientes que hay distintas visiones respecto de esto. Para nosotros, si lo cierra, para la oposición pueden tener una visión distinta.
Ministro, hay otros puntos interesantes en esta discusión. Por ejemplo, se había generado también mucha controversia con respecto al crédito tributario para la educación, de modo que personas que pagaban el impuesto a la renta pudieran descontar parte de sus gastos en educación de sus impuestos. ¿Cómo queda eso con el acuerdo final entre gobierno y oposición? Ese crédito tributario a la educación se mantiene, pero se extiende en el sentido de que hoy día va a operar como una suerte de crédito tributario por gasto presunto, de hasta 100.000 pesos por hijo, independiente de que la familia decida llevarlo a la educación pública, a la educación privada, va a tener acceso al mismo descuento. Y esto fue algo que a nosotros nos pareció muy razonable hacer y lo estamos haciendo con mucho gusto, de que las familias puedan escoger y una vez que escogen puedan tener un apoyo en sus tributos, a través de los tributos, con un tope de 66 UF, aproximadamente 1.400.000 de ingreso familiar, que es el mismo tope del postnatal y de otros beneficios sociales. ¿Ministro? Esto es algo que quedó claro para cualquier establecimiento reconocido por el Estado, municipal, particular subvencionado, con copago, sin copago. Muy cortito, porque sabemos que se tiene que ir, así que abusamos solo un minuto más de su tiempo. ¿Usted notó un cambio en el clima político? ¿Qué fue lo que produjo el clic, aparte del cambio en la propuesta, digamos, que se pudo llegar a un acuerdo? ¿Notó algún cambio en el clima? Mire, ¿o no? yo creo que siempre en estos procesos hay tal vez algún momento, un punto de quiebre. Y yo creo que aquí el hecho de que el gobierno permaneciera, a pesar de las dificultades, permaneció dialogando, estuvo dispuesto a hacer ajustes que no desdibujaran la propuesta del Ejecutivo, que mantuvieran la idea original y la idea matriz del proyecto, pero que pudiera acoger también sensibilidades que tenían los sectores con los cuales nosotros estábamos dialogando. Yo creo que fue esto cuando se entendió que el Ejecutivo tenía esta disposición, y yo agradezco también el apoyo de los parlamentarios de la coalición, porque hemos navegado, hemos ido en este proceso junto con ellos. Yo creo que eso ayudó. Y ciertamente que nosotros tuvimos la disposición de realizar un ajuste para focalizar más la rebaja de impuestos a las personas. Creo que eso también fue un elemento que ayudó. Le agradecemos al ministro Felipe Larraín por este contacto en vivo. Lo dejamos invitado además, ministro, aquí a CNN Chile para conversar con un poco más de tiempo y un poquito más en profundidad de esta reforma tributaria a la cual se ha llegado a acuerdo esta noche. Gracias, ministro. Buenas noches. Muchas gracias, encantado. Buenas noches. Esté muy bien. Buenas noches.